estamos aquí nuevamente con esta bendición de poder compartir la palabra del Señor. El día de hoy les invito a que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 6. Damos la bienvenida a todos aquellos que están llegando en este momento y los que nos siguen en la web. Somos la Iglesia La Misericordia de Dios es Infinita. Estamos localizados en Lawrenceville, en el estado de Georgia, en Atlanta. Acérquense, estamos aquí todos los martes 7:30, sábado y domingo 6 de la tarde. Los sábados tengo el privilegio de estar viendo los estudios. Estamos estudiando, manejamos estudios. Esa es la bendición a través de mi esposo que me ha dado ese privilegio. Y estamos viendo en este día, en estos días hemos estado viendo lo que es el cristiano en depresión. Hay muchas causas, muchas situaciones en las cuales muchos cristianos están enflaquecidos, están completamente deshidratados, están a punto de morir espiritualmente hablando, y el Espíritu Santo está llamando mucho a todo predicador, a todo maestro, a que estemos precisamente hablando de la importancia de que estar peleando la batalla de la fe. Estamos en los últimos tiempos, en los últimos días en que el enemigo se va a levantar, y solo aquellos que estén bien parados en la roca que es Cristo no van a negar su fe. Entonces estamos llamados a confrontar a los propios hermanos, al pecador que aún no ha tenido esa bendición de llegar a los pies de Cristo, pero el Señor aún tiene su mano extendida. Entonces aquí estamos creyéndole, cumpliendo conforme a lo que Él nos pide, y también hablando de lo que se viene en pronto. Entonces estamos en nuestra cuarta parte de este estudio, y ahorita vamos a tomar unos versículos del libro de Romanos. Así es que pónganse de pie los que aún están sentados. El libro de Romanos, capítulo 6, versículos 16 y 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Gloria a Dios. Inclinen su rostro ahí donde están. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, aquí estamos delante de tu presencia, Padre, dándote gloria y honra, Señor, cubriéndonos primeramente con la sangre de tu Hijo amado, Señor. Gracias, mi Cristo. Gracias por tu amor, gracias por todo, mi Cristo de la gloria. Aquí estamos, Padre, pidiéndote que seas tú, Señor, a través de tu Espíritu fluyendo, Señor, que no sea palabra mía, Padre, sino tu Espíritu, Señor, dándole entendimiento, abriendo los ojos, Padre, espirituales. Renueva la mente, Señor, de todos aquellos que están escuchando y los que van a escuchar esta enseñanza, Padre. Tú sigues hablando, Señor, y aquí estoy, Señor, cumpliendo, Padre. Yo solo te pido que quiero ser, Señor, honra para ti, Padre. Es lo único que yo deseo. Tu nombre sea glorificado, tu nombre, Señor. Oh poderoso Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Se pueden sentar. Hay principios espirituales que necesitamos entender para poder responder esta pregunta. ¿No sabéis?, dice el apóstol. Tenemos que entender que en este mundo solo hay dos opciones. No te puedes quedar fuera de ellas, eso es imposible.
En cada uno de nosotros está la decisión de a quién queremos servir, o lo que es lo mismo, de quién queremos estar esclavizados, como dice el apóstol, del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Todos hemos nacido ya con una naturaleza pecaminosa, está dentro de nosotros, pero Dios en su amor y en su misericordia nos da la opción a escoger. Nos dio a su Hijo por amor, para librarnos precisamente de la muerte eterna. Por eso, vamos a ver lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 16. Evangelio de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El apóstol Pablo nos dice, regresando al versículo 17 de Romanos 6, dice, porque él está hablando en pasado, pongan atención, dice, hemos sido hechos libres de nuestra esclavitud del pecado. Y también dice que esta libertad es por fe. Dice, como que habéis obedecido de corazón. Resumiendo, el apóstol Pablo nos está diciendo, tú pusiste tu fe en su Hijo amado, en el Hijo amado de Dios, en su palabra, y ahora eres libre. Ahora vive cada día de acuerdo con esa libertad. Cuando Él nos dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, aquí esta palabra describe como un molde utilizado para darle forma al metal fundido. Miren, cuando nosotros estudiamos las fases, los procesos de fundición, hay muchas clases de proceso. Por ejemplo, primero preparan el molde para operar los hornos, manejar el metal fundido hasta que el trabajo es realizado. Son diferentes procesos. La idea que aquí nos está dando es que Dios quiere moldearnos, pero primero nos tiene que derretir por la obra del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Primero nos tiene que derretir, luego nos vierte en su molde de verdad, de vida, dice, aquella forma de doctrina, y nos forma. ¿A qué forma? A su imagen, a su imagen. Por eso dice Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué más dice? Y señoree. Hasta ahí lo dejamos. ¿Pueden ver? Él mandó en su amor tan grande a su Hijo para que la restauración fuera hecha en nosotros. Entonces, la figura de este molde es la imagen de Dios, justicia y verdadera santidad, las cuales fueron estampadas en sus almas, dice, para creer en ¿qué? En el Evangelio y recibir al Espíritu Santo. Por lo tanto, las palabras pueden traducirse literalmente, dice, en aquel molde de doctrina en la cual fuisteis entregados. Ellos fueron fundidos bajo la predicación de la palabra y luego fueron capaces de recibir la estampa de su pureza. Gloria a Dios. A eso nos lleva. Primero es la salvación y después ya viene la santificación. Es un proceso que tenemos que nosotros lograr caminar con Él, por Él, para Él. Entonces entendimos que forma de doctrina también se puede entender como forma de enseñanza. El significado es el mismo. Perdón.
Estamos estudiando la causa y cura de la depresión espiritual, porque de qué sirve que, ok, la causa es esta, la causa es aquella, pero ¿cuál es la cura? Dicho de otro modo, estamos estudiando también lo que es el cristiano deprimido. Hay muchas manifestaciones de la depresión espiritual y es importante conocer los síntomas, porque el hecho de que seas salvo, si eres salvo, si lo conoces, lo sientes en tu corazón, si uno está expuesto, puedes decaer. Entonces tenemos que conocer los síntomas, ¿sí? Como cuando te va a dar una gripe, ¿verdad? Tú sientes, ay, ya siento como que me está ardiendo la garganta, siento como que me está doliendo la cabeza, ay, ya estornudé 3 veces, ¿qué tomas? Tu pastilla, ¿verdad? Ya sabes, esa me quita, pero tú viste los síntomas. Así también, para que no caigas en una depresión espiritual si eres salvo, también tenemos que estudiar los síntomas. Eso es una guerra y necesitamos estar firmes, necesitamos estar avispas, se podría hacer, una mente despejada. La mente tiene que estar despejada. Entonces, hay mucha idea muy errónea en muchos cristianos, y esta es que ellos piensan que cuando ya creen en el Señor Jesucristo, todos sus problemas se van. Ya todo queda atrás, piensan que de la noche a la mañana ya todo va a ser de color de rosa, se podría decir, que la vida del cristiano es como una historia de cuentos y que va a terminar con un final feliz. Piensan que es como un modelo de vida. Entonces, al tener ese concepto, lo más seguro es que tarde o temprano van a sufrir de depresión espiritual. Dicen creer, pero tienen que tener una experiencia espiritual que solo la da el Espíritu Santo a través de su providencia, y es algo que se experimenta interiormente. Cuando tú puedes decir con seguridad, tú lo sientes, soy salvo, sientes cuando el Señor te arranca todo ese pasado, queda enterrado en el fondo del mar, y entonces es para adelante, ¿verdad? Caminar hacia adelante, ya nada para atrás. Entonces, es algo maravilloso. Y precisamente en la enseñanza anterior vimos el caso de John Wesley, un hombre usadísimo por Dios, un hombre que él creía totalmente en lo que es el Señor. Dice que nació también en un lugar cristiano, una madre rígida que le llevó la doctrina, o sea, la enseñanza. Se hizo misionero, pero fue hasta cuando él venía viajando aquí a Estados Unidos, precisamente a esta colonia, a venir a evangelizar a los indios, cuando en eso él venía en el barco y venían unos indios de Montavo, que eran de otra región. Entonces el barco ya se iba a voltear porque había una tempestad intensa, y entonces toda la gente estaba en pánico, hasta él mismo, cuando en eso él corre y va al área donde estaban estos indios y se queda estupefacto cuando ve que ellos estaban alabando a Dios, y estaba ese barco pero se volteaba ya casi, y los indios se me trabó la boca, de Moldavo, ellos estaban alabando al Señor y se regocijaban en medio de la tormenta. Entonces eso fue un impacto tremendo en él, porque él veía esa paz que él no la sentía. Entonces ahí el espíritu le empezó a inquietar. Todavía tuvo que pasar unos años, unos procesos, llegó aquí, evangelizó, pero no sentía, él sentía un vacío, se regresó a Inglaterra, y ahí fue en una de esas pláticas el Señor le puso una persona, pero es que es el Señor, tiene que ver ese corazón dispuesto, es lo que Él quiere, que vean que verdaderamente tú vienes, cuando vienen aquí a la iglesia a escuchar palabra, a poner toda la atención. Si nos están siguiendo allá, todos los que están siguiéndonos, estás en tu casa, estás bien donde estés, pero quitas el teléfono, o sea, estás atento a la palabra, porque la palabra ministra, no es palabra mía, es palabra del Señor. Por eso uno ora, uno ayuna, uno busca para que el Señor solamente te use como vaso de honra, pero es el Señor hablando. Y fue un momento cuando
Espíritu obró en su vida. Él iba ya angustiado cuando llega un grupo de hermanos, y ahí el Señor le habló, y precisamente a través del libro de Romanos. Él salió diferente en esa reunión. Pero pasaron años de su vida ya como cristiano. Entonces debe tener siempre presente que cuando somos llamados a unirnos a la iglesia, cuando el Señor en su misericordia nos llama de una u otra manera, es solo por la gracia de Dios. Ahora bien, siempre debemos tener en nuestro corazón, en nuestra mente, en todo momento, que sobre nosotros y contra nosotros existe otro poder. Cito el libro de Efesios, capítulo 6, Efesios 6, versículos 12 y 13. Miren lo que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas, dice, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales, dice, celestes, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué necesitamos? La armadura de Dios para resistir, y acabando todo, estar firmes. Entonces, debemos entender que siempre hay ataque espiritual que se opone a nosotros, y que en todo momento estamos bajo sus ataques y bajo sus asedios. Pero gracias a Dios está vencido. Si tú eres obediente a la palabra, si tú estás verdaderamente buscando del Señor con honestidad, si tú no te acercas al grupo de los hermanos, porque tenemos que estar unidos como cuerpo de Cristo, si tú no te acercas buscando contienda, chismes, todo eso, sino que vienes a amar, porque es lo que hizo el Señor a través de su Hijo. Él nos dio, Él quiere que nosotros demos amor, no esperar recibir, no esperar que este me salude, que me dé, que no, es nosotros dar sin ver, sin juzgar, en armonía. Eso es lo que quiere. Entonces automáticamente está vencido, no puede hacer nada contra nosotros. Claro, pasan situaciones, pero uno no abre su boca, uno no actúa ya como actuaba antes, no, se lo dejamos al Señor y luchamos por fe, caminamos por fe, no por vista. Y mientras sucede toda esta guerra en el caminar con Cristo, hay que estar preparados para no caer en depresión espiritual, que se manifiesta en variadas formas. Hemos visto anteriores, ya llevamos, esta es la cuarta, y vamos a seguir viendo otras. Entonces, este enemigo acérrimo no descansa, como dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Pero él no lo hace descaradamente, no, él es sutil, como ángel de luz que es, y él usa la propia concupiscencia del creyente para hacerlo caer. No todo es culpa de él. Él busca solamente dar lo que podría ser un detonante para que tú caigas. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra. Por eso tenemos que ser humildes. Por eso tenemos que ser mansos. Cerrar la boca, no dejar que pensamientos negativos vengan a ti, sino dejar que el Señor pelee. Dar por mal bien, pero de corazón. Orar por tus enemigos, dice el Señor. Orar por ellos. No hay nada que desee tanto como la ruina y la destrucción de la obra de Dios. Eso es lo que Él quiere. Ninguna otra obra de Dios desea destruir con mayores ansias que la obra de gracia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, mi querido oyente, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, desde que llegamos a ser cristianos, nos convertimos en objeto especial de su atención. Por eso el hermano Santiago
Santiago nos dice, en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo, porque son pruebas. Pero si tú no blasfemas, si tú te callas, si tú dices: Señor, te entrego a mi hermano, a mi hermana, yo no sé, tal vez está pasando algo, o yo estoy viendo mal, te los dejo, Señor, pero yo sigo adelante. ¡Ay, Dios! Ahí el Señor se glorifica, ahí el Espíritu te fortalece, y ahí tu paciencia se hace fuerte. Debemos considerarnos dichosos, porque tales pruebas fortalecen nuestra fe, nuestra esperanza. Ahora, es importante saber que los cristianos víctimas de sus ataques, que son arrastrados en sus ataques, se vuelven raquíticos, no crecen, pueden pasar años en la iglesia, no crecen, piensan que es un club social, ni se muestran sanos y vigorosos. No, un cristiano en esa condición es en grado mayor o menor una negación de su propia fe, y esto complace a Satanás. Claro, porque cualquier otra persona que vea a esos que se dicen cristianos raquíticos, con años diciendo que son cristianos, con el ejemplo demuestran ante el mundo que ¿qué dicen los demás? Los que no quieren saber nada: no, si ese es cristiano, yo no quiero ser. Si nuestro ejemplo debería de hablar nada más, no necesitaríamos ni evangelizar. Es por eso, escúchame, que a él le interesa crear en el cristiano esa condición. Por eso recurre a muchísimas tácticas y maneras de manifestarse. Pero recuerda, siempre usa más la propia concupiscencia de las personas. Un ejemplo muy claro lo vamos a ver en 1 Corintios. El apóstol Pablo reprendió a los hermanos de la iglesia de Corinto. Miren qué ejemplo tan sencillo, tan palpable tenemos aquí. Miren, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, leo: de manera que yo, hermanos, miren lo que les dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. ¡Qué terrible!, ¿no? Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, como cualquiera que no sabe lo que es, lo que el Señor hace, un alma redimida que te liberta. ¿Pueden ver? Siendo ya cristianos, estaba hablando a cristianos, no estaba hablando a gente de fuera, no. Que ellos dicen que ya han sido transformados, pero resulta que siguen en contiendas, en chismes, mentiras, envidia, celo, orgullo. ¡Terrible! ¡Terrible! Luego ni te hablan como que nunca exististe en su vida. Eso es terrible, vergüenza debería de darles. Pueden ver, es increíble que 2 capítulos antes, solo 2 capítulos antes, el apóstol daba gracias a Dios por los dones espirituales que estos hermanos habían adquirido. Miren, solo un tiempo, unos meses antes, vamos a leerlo. Yo les invito, vamos igual a 1 Corintios 1, vamos a ver en el capítulo 1, porque leímos en el capítulo 3. Entonces en el capítulo 1, en versículos 5 al 7 dice, miren lo que les dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él. O sea, ya estaban enriquecidos en toda palabra, en toda ciencia. Así es como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera a que nada os falta en ningún don. Miren, no les faltaban los dones. El don
pasó después? Se descuidaron. Se descuidaron. Y aquí el apóstol habla de una vida espiritual equilibrada cuando les estaba diciendo en el capítulo 1, ahí estaba demostrando que eran cristianos equilibrados, donde se involucra la mente, el corazón y la voluntad de la persona nacida de nuevo. Porque tú no me puedes decir que eres salvo si tú no te congregas. Discúlpame, estás mal. No me puedes decir si eres salvo si no tienes amor por las almas. Discúlpame, estás mal. Porque eso te nace. Lloras, te afliges si no lo puedes hacer por situaciones. Pero como decía anteriormente, hay un enemigo que siempre está acechando y usa la propia concupiscencia del creyente para debilitarlo, para matarlo. Es lo que quiere hacer. Vino a robar, a matar, a destruir. Eso vino, el Señor le reprenda en el nombre de Jesús. Hace que sucedan cosas para ver cuáles son tus reacciones. Y si la tuya es caer en la crítica hacia los hermanos, en desacuerdos, entonces quiere decir que no estás equilibrado espiritualmente. O sea, tu mente, tu corazón y tu voluntad. No está. Un cristiano equilibrado no cae en críticas, no señala, aprende a dejarle a Dios las batallas que se dan y tiene en su mente la palabra del Señor, su corazón y su voluntad. Hay disposición en vivir en comunión con los hermanos, en el amor ágape, aceptándose unos a otros. A veces no te ves, estás en diferentes iglesias, pero oras por ellos, de repente una llamada, ¿cómo está mi hermano? Siendo agradecido en las diferentes situaciones que estuvieron viviendo, porque el Señor te va juntando, tienes experiencias. Eso hace la verdadera hermandad. Sabiendo que ninguno de nosotros es perfecto, no somos ¿quién es perfecto? Solo Dios. Todos somos diferentes, pero comprados con la misma sangre. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús y debemos aceptarnos y amarnos en el amor de Cristo. No puede haber envidia, celos, contiendas, no. Y no caer como le sucedió a los corintios, que incluso el apóstol les dijo, como les dije, 1 Corintios 3:1 les dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, les dice el 3:1, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros terrible, ¿no? Y precisamente una causa muy común de la depresión espiritual es no darse cuenta de que la vida cristiana es una vida total y equilibrada. Y el no mantener un equilibrio causa tribulación e inquietud en la vida del cristiano. Hay una falta muy común por lo que hoy muchos cristianos caen en depresión y tiene mucho de culpa el predicador o el evangelista. ¿Por qué? Porque hay muchos que su predicación es carente de firmeza, de definición, de integridad. Entre ellos están los que predican solo prosperidad, los que se desvían de la enseñanza, de las doctrinas, les dan una parte, pero no les enseñan todo el contexto, todo, porque es un todo el evangelio. Por eso el Señor dijo, ir y hacer discípulos, bautizar y hacer discípulos. No solo bautizarlos, no solamente cree en el Señor, da un paso de fe, di que me acepte, Señor, perdóname, escribe en el libro de la vida. No, tiene que haber una guianza, tiene que haber enseñanza, tiene que haber todo tiene que ir integrado. Por esa razón, cada iglesia debe de tener cuidado de los recién llegados también, de los recién convertidos, pues los primeros pasos son importantes. Generalmente los hijos imitan a sus padres. Recuerden
que se educa con el ejemplo. Tú puedes decir, haz esto, pero yo hago lo otro, entonces el niño va a terminar haciendo lo otro, no lo que le digas. No es lo que digas a los hijos, sino lo que ellos ven en su hogar, en el crecimiento. Y así los nuevos conversos tienden a adoptar las características de los que fueron usados por Dios para su conversión. El entorno de un nuevo convertido tiende a influir en su desarrollo. Y esto lo vimos en nuestra enseñanza anterior también. Si usted observa, todos los miembros de un grupo que son semejantes entre sí comparten, se podría decir, sello, un cierto sello. Y los otros grupos son diferentes, podemos decir los pentecostales, los presbiterianos, los bautistas. O sea, cada grupo tienen diferentes características. Y es por lo que, de acuerdo con el ministerio, será la medida de que se está propenso a ser víctima. Si la palabra que se comparte ahí es de autocomplacencia, esta va a derivar en una falta de equilibrio, el cual puede finalmente manifestarse en ¿qué? En infelicidad, en desdicho. Y al estar escribiendo el apóstol a los cristianos de Roma, podemos darnos cuenta de que el apóstol percibía que eso estaba sucediendo ahí. Algunos estaban diciendo, cito Romanos 6.1, dice, ¿qué pues diremos? Fíjense lo que dijeron. ¿Hasta dónde? O sea, imaginen, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren cómo estaban desvirtuando todo lo que anteriormente el apóstol Pablo les estaba diciendo. El apóstol en su carta a los romanos había establecido la doctrina de la justificación solo por la fe, por lo que Cristo en su amor vino a realizar en este mundo. Es por fe. Cito Romanos 5:17, un poco antes, miren lo que dice. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de la gracia y del don de la justicia. Y luego, hablando de la ley, en Romanos 5:20 dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es aquí donde surge un peligro. Pues no faltó quien dijera, muy bien, lo que dice el 6.1, vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. En la iglesia primitiva había gente que argumentaba de este modo, y hoy mismo, en estos días, tienden a hacer lo mismo. Su actitud dice, muy bien, a la luz de la doctrina que me estás mostrando, no importa lo que haga yo, pues mientras más peque, más glorificado será Dios al perdonarme. No importa lo que yo haga, pues soy cristiano y la gracia de Dios me protege. Ya soy salvo, ya voy a ir al cielo. Y eso es terrible, el pensar así. Pero ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo a esto. Su respuesta es que solo puede decir algo semejante quien no ha entendido esta enseñanza. Escúchame, querido oyente, hermanos y hermanas en Cristo. Quien ha entendido jamás, escucha, jamás llegará a tales conclusiones. Podemos decir que sería imposible. Y el apóstol responde de inmediato. En el versículo 2 del capítulo 6 dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano está ahora en Cristo y por lo tanto no solo ha muerto con él, sino que también ha resucitado con él. Gloria a Dios. Solo quien nunca ha llegado a captar la enseñanza puede preguntar algo tan terrible como, ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde?
todo lo que el apóstol se propone en este capítulo es mostrar la importancia de captar el equilibrio de la verdad, así como la importancia de aferrarse al Evangelio completo y de darse cuenta de que el no hacerlo conduce inevitablemente a ciertas circunstancias. Y vamos a ver algunas de ellas. Recuerden que hemos hablado de los principios básicos y el primero de ellos es que la depresión espiritual o infelicidad en la vida cristiana es muy frecuente debido a que se pierde de vista la grandeza del Evangelio o en realidad nunca la percibió, peor aún. Y el apóstol Pablo habla acerca de la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Lo vimos en nuestro versículo base. Es decir, se refiere a la enseñanza. Si una persona se encuentra infeliz en la vida cristiana, no ha encontrado la plenitud de la paz que Jesús te da, es porque ha visto el cristianismo y todo el mensaje del Evangelio en términos inadecuados o incorrectos. Muchos piensan que simplemente es un mensaje de perdón. Y si uno les pregunta qué es el cristianismo, su respuesta es: bueno, a mí me dijeron que si creo en el Señor Jesús, mis pecados son perdonados. Entonces, pues yo creo que sí, que no el Señor Jesús, que lo mandó Dios, que es su Hijo. Es increíble ver cuántas campañas evangélicas se realizan y el mensaje que dan no es completo. Les dicen que den un paso de fe y declaren que creen en Jesús y que son perdonados, y en automático han sido escritos sus nombres en el libro de la vida. Ve por tu milagro, aquí te sanamos, y a los 3 días están igual. Se quedan con ese engaño en sus corazones y eso es todo. No pasan de allí. No dudo que sí existen también manifestaciones del Espíritu, porque Él está en todo y en todas las iglesias hay un remanente, pero se juega con la gente. Se sienten infelices por ciertas cosas de su pasado, pero como les dijeron que ya eran perdonados, aceptan ese perdón, aunque muy dentro de ellos no lo sienten así. ¿Y saben por qué? Porque no hay un arrepentimiento genuino en sus corazones. Hay otros que conciben el cristianismo como una moralidad. Desde el punto de vista que ellos lo ven, no necesitan el perdón, solo destacarse en la vida, quieren hacer obras de humanidad, y el cristianismo es para ellos un programa de acción ético y moral, una manera de ayudar. Tienen ese deseo de estar ayudando, tienen las posibilidades y lo hacen. Se involucran en las obras que se realizan dentro de la iglesia y fuera de ella. Son filántropos, pero estas personas están condenadas a la infelicidad, pues inevitablemente surgirán en su vida unos problemas que estrictamente caen fuera de la moralidad, o en situaciones más tremendas aún, cuando se encuentran a solas en medio de la noche, hay un vacío que no está llenado. Por ejemplo, la muerte de alguien, alguna relación personal, y es ahí donde la moral y la ética no les van a ayudar de nada, no les va a servir de mucho lo que ellos creen que es el Evangelio. Y entonces cuando sobreviene el golpe, sobreviene también la infelicidad, porque nunca han visto adecuadamente el Evangelio, sino solo de manera parcial o fragmentaria. También hay los que están interesados en el cristianismo solo como algo bueno y hermoso. Lo ven como un club social, se sienten atraídos a él solo por razones estéticas. Así es como conciben el Evangelio. Para ellos es algo que solo les produce una sensación de bienestar cuando lo escuchan. Hemos visto aquí puntos de vista incompletos y parciales frente a esa gran verdad que el apóstol Pablo, con sus poderosos argumentos y proposiciones y con sus vuelos de imaginación espiritual, elabora esta epístola de los Romanos, y a la cual llama la forma de doctrina o la enseñanza. La manera de evangelizar es compartir todo el consejo de Dios.
Jesús dijo en Mateo 28:19, por tanto, id, ese es un mandato, y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué es ser un discípulo? Discípulo en general es un aprendiz o un alumno de un maestro. Se estudia, se prepara. Les dices a las personas que están aquí que dicen que son salvos, les dices tenemos estudio, no vienen. Alegan que están ocupados o no poder entender mucho, entonces no quieren meterse tanto en eso. Solo quieren ir los domingos y hasta ahí. Y el Evangelio abarca todo en la vida, toda la historia, el mundo entero. El Evangelio nos habla de la creación, del juicio final y de todos los sucesos intermedios. Esto es una guerra y tenemos que entenderlo. Y es increíble ver que muchos se dicen cristianos, van y buscan ayuda en psicólogos, terapeutas, siendo estos mismos ateos. Y estos estudios de psicología y superación personal fueron escritos por ateos. También aplican su cristianismo solo a ciertos aspectos de su vida. La verdad está en la palabra del Señor. Por eso es palabra de vida. Debemos vivir de sus profundas riquezas y no quedarnos solo en los evangelios, solo en los salmos, solo en los proverbios para que me ayude más o menos ahí a ir caminando. Se puede partir de ahí, sí, pero debemos seguir adelante. Entonces, cuando lo veamos realizado y puesto íntegramente en su contexto general, veremos lo poderoso que es el Evangelio y que el propósito integral de nuestra vida es que sea gobernada por Él. Si usted no puede ver esto, lo más seguro es que tarde o temprano se encontrará en condiciones de infelicidad. Tal vez muy ocupado, pero en medio de la noche pregúntese. Ahora, vamos al segundo punto, el cual nos señala que así como frecuentemente pasan por alto la grandeza y la totalidad del mensaje, así también pasan por alto el hecho de que el hombre en su totalidad debe ser envuelto en el mensaje y por el mensaje. Cito Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nuestro versículo base. Escúchame, querido oyente, hermanos en Cristo. Fuimos creados a la imagen de Dios. El hombre fue hecho como algo maravilloso, pero necesita ser restaurado. Somos mente, corazón y voluntad. Esos son los elementos principales de que está constituido el hombre. Dios le ha dado una mente, un corazón, una voluntad que le permiten actuar. Y una de las mayores glorias del Evangelio precisamente es tomar al hombre entero, en su totalidad. Y no hay nada en el mundo que pueda hacerlo, solo este Evangelio completo, esta visión total de la vida y de la muerte y de la eternidad. Es lo bastante grande como para incluir al hombre entero. Y muchos de los problemas son el resultado de no darse cuenta de esto. El ser humano está siendo bombardeado terriblemente por el teléfono, el internet, las redes sociales.
La respuesta a este gran evangelio es solo una respuesta parcial. Y vamos a enumerar algunos aspectos. Póngame atención. Hay personas en las que predomina solo la cabeza, es decir, el entendimiento, el intelecto, solo la cabeza. Dicen estar tremendamente interesadas en el evangelio, pero como un punto de vista, como una filosofía cristiana. Para ellos se trata solo de actitud y de punto de vista intelectual. Hay otros cuyo principal interés en el evangelio radica en cuestiones teológicas y doctrinales. Argumentan, discuten, pues ese es su interés y su pasatiempo intelectual. Gente de mente muy comprometida, eso sí, pero la tragedia, sin embargo, es que no van a más allá de ese interés. Les pagan por eso. Es una manera de vida para ellos, es un trabajo. Sus corazones en realidad jamás han sido tocados. En esas vidas no solo está ausente la gracia del Señor Jesucristo, sino que a menudo hay una ausencia de bondad humana. Hay otros a quienes el evangelio parece afectarles solo el corazón. Y ese es el fenómeno más común en nuestros días. Gente que piensa haber experimentado una liberación espiritual, un día oye un mensaje que parece liberarla del problema, le ponen una historia bonita, se mete en esta historia, la acepta y asunto arreglado, pero no pasa de ahí. Esta clase de gente necesita descargarse de un problema en específico y lo ha conseguido. Una presentación incompleta del evangelio puede lograr esto, pero conduce a una experiencia parcial e incompleta. Y como tales personas desean principalmente eso, o sea, como dijo Cristo, en los últimos tiempos va a haber un comezón de oír, solamente quieren eso, entonces tienen su experiencia emocional y con eso están contentos y hasta ahí no pasan. Hay otras personas que lo que les conmueve es la presentación del evangelio desde una perspectiva estética, ya sea la atmósfera de la iglesia, los coloridos vitrales, los monumentos, el ritual, los himnos que se cantan, la música, el sermón, alguna de estas cosas o todas ellas en total. El punto es que la vida las ha tratado con crueldad y dureza y se han quedado amargadas por las circunstancias, aunque no lo aceptan. Pero asisten a un culto especial y de alguna manera se sienten consoladas y aliviadas, felices, complacidas. Eso es todo lo que necesitaban. Y se quedan disfrutando de sus sentimientos, pero no pasan de ahí. Y hasta que vuelven a experimentar otra crisis, así porque luego se van, ya no los ves, hasta cuando pasan otra crisis, ahí se vuelven a acercar para escuchar. Entonces, hay quienes son motivados por el predicador, pues algunos tienen ese don para contar historias, las dramatizan y terminan su mensaje con historias conmovedoras. Y la gente, al ser conmovida, pues pasan conmovidos emocionalmente en ese momento, pero después viene la depresión nuevamente y la infelicidad. Esta gente tiene algo en el corazón, pero nada en la mente. Y con frecuencia, y para su desgracia, tampoco la voluntad. Se contentan con seguir disfrutando de sus emociones y de sus sentimientos. Y no les preocupa en absoluto aplicar la verdad a la mente y a la voluntad. Solamente son emocionales. Por último, encontramos algo semejante en aquellos que solo involucran su voluntad. Hay muchos que se sienten persuadidos a aceptar el cristianismo. Esa clase de gente admite creer en las bondades de la vida cristiana y solemnemente deciden aceptar.
pero en realidad ni siquiera saben lo que hacen. Más tarde comienzan a hacer preguntas, pues el diablo se encarga de suscitarlas en su mente, pero se encuentran con tales preguntas que no tienen respuesta. Vamos a resumir todo de la siguiente manera. Personas así son las que deciden adoptar el cristianismo en vez de que éste las adopte a ellas. Nunca han experimentado ningún sentimiento de contrición, nunca han llegado a decir: Dios mío, ya no puedo más, ayúdame, te necesito, reconozco que no soy nada. Han sentido el imperativo de que todo lo demás debe quedar excluido, de que la verdad tiene que llegar a ellas y que deben de aceptarla. Eso es lo que Pablo nos dice en este capítulo. Parafraseamos lo que Pablo dice de esta manera en Romanos 6:1. Dice: ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Cómo pueden decir tal cosa? ¿Se dan cuenta de cuál es la verdad? Romanos 6:2 dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso quiere decir que aún no han entendido lo que significa la gracia. Solo quienes han entendido la verdad desean ponerla en práctica. La tragedia de nosotros es que jamás la han conocido y eso es lo que provoca esa condición. Pero debemos recalcar algo. Se dan casos en gente que, como se ha venido demostrando, tienen comprometida solo una parte de su personalidad, o solo la cabeza, o solo el corazón, o solo la voluntad. O sea, la cabeza quiere decir la mente, o la mente, o el corazón, o la voluntad. Y estaremos de acuerdo con que esta gente debe estar equivocada. Debemos aclarar que es igualmente erróneo comprometer dos de estas tres partes. Por ejemplo, la mente y el corazón, pero no la voluntad. Y eso es lo que el apóstol quiere que entendamos. La postura cristiana es de un triple compromiso. Se comprometen los tres elementos juntos, al mismo tiempo y en todo tiempo: mente, corazón y voluntad. Cristo murió para que pudiéramos llegar a ser hombres completos y no solo para que se salvaran algunas partes de nosotros, no, ni para que fuéramos cristianos incompletos. Cristo murió para que haya en nosotros una finalidad equilibrada. El propósito de la salvación es que lleguemos a esa perfección, que de tal manera nos conformemos a su imagen, a su semejanza, que los efectos y las marcas del pecado sean borrados y destruidos en el nombre de Jesús. Y caminar para adelante, viendo las cosas celestiales, peleando la batalla de la fe, caminando con Él, por Él y para Él. Dios otorga la salvación, claro, pero luego hay que caminar con Él. La salvación es solo un principio. Es importante entender, hablando del equilibrio, estos elementos deben seguir siempre también el orden correcto. En este versículo hay un orden bien definido y obviamente es el siguiente. Esta gente era esclava del pecado, pero ya no lo es. ¿Por qué no? Según nos dice el apóstol, la forma de doctrina llegó a ellos. Ya se han sometido de corazón. ¿A qué? A la enseñanza que les fue transmitida. Ellos vivían en esclavitud. Yo vivía en esclavitud, pero gloria a Dios. ¿Cómo llegamos a ser libres? Mediante la verdad que se fue presentada. No fueron conmovidos solo emocionalmente en el ámbito del corazón. Tampoco se apeló
solamente a su voluntad, no, se les presentó la verdad. Todo esto debe ponerse siempre en el orden correcto, y el primer orden va la verdad. Por eso dice, atendieron de corazón, ¿pero a qué? A la enseñanza. Entonces, la mente estuvo ahí. La doctrina, antes que nada, la norma de enseñanza, antes que nada, el mensaje del Evangelio correctamente dado. No nos interesa apelar a las emociones de la gente, no. Ni quedarnos en el campo de lo volitivo, no. Lo que nos interesa es predicar la palabra del Señor, confrontando al pecador, exaltando al Salvador y promoviendo la santidad. Cito Marcos 2:2. Dice, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué les predicaba? La palabra. Los apóstoles no fueron enviados solo a producir resultados y a cambiar a la gente, no. Fueron enviados a predicar el Evangelio, no a causar emociones, a contar historias, no, a predicar el Evangelio. Primera de Corintios 1:17 dice así, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, dijo el apóstol, no con sabiduría de palabras, no, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Gloria a Dios. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino. Gloria a Dios. El Señor nos manda a predicar la verdad en todo su contexto. Hay un reino que Él promete, pero necesitamos ganárnoslo aquí, en esta tierra, en esta vida. Tenemos que demostrar que somos dignos de entrar al milenio, pero para que tú entiendas lo que se te está diciendo, necesitas meterte a estudiar el Evangelio, la palabra del Señor. Si no, ¿cómo te va a ministrar? ¿Cómo te va a hacer ver lo que hay allá, más allá? Que es más lo que hay espiritualmente que lo que vemos ante nuestros ojos. Segunda de Corintios 6:7 nos dice, miren cómo se predicaba, dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Señor nos mandó a predicar y proclamar a Jesús y la resurrección. Pedro y Juan, en el libro de Hechos, ante el concilio, en el capítulo 4, 1-2, dice, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. En 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Gloria a Dios. Los apóstoles y todos los que somos llamados, somos enviados a predicar este mensaje, esta forma de doctrina, este depósito de vida. El cristiano debe saber por qué es cristiano. El cristiano no es alguien que simplemente dice, ay, algo maravilloso me ha ocurrido. No, de ninguna manera. El cristiano sabe por qué es cristiano y sabe qué terreno pisa y sabe por dónde
la mente. Así la verdad llega a la mente y el entendimiento mediante la iluminación del Espíritu Santo. Y una vez que el cristiano ha conocido la verdad, llega a amarla. La verdad le conmueve el corazón, pues ve lo que era y la vida que llevaba y acaba por aborrecerla. Sabe de dónde Dios le sacó. Cuando vemos que la verdad acerca de nosotros es que somos esclavos del pecado, acabamos por aborrecernos. Pero cuando vemos la gloriosa verdad que nos habla del amor de Cristo, de su santidad, la queremos y la deseamos y buscamos la obediencia, buscamos su verdad, buscamos santidad, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y es ahí donde se compromete el corazón. En realidad, conocer la verdad significa conmoverse entre ella y llegar a amarla. Esto es inevitable. Cuando vemos claramente la verdad, lo sentimos. Y eso a su vez nos conduce a experimentar grandes deseos de practicarla y de vivirla. Ya no eres el mismo. Imposible. Ve aquí el argumento completo del apóstol que nos dice: hablar de persistir en el pecado es impensable. Si tan solo tuvieran conciencia de que están unidos a Cristo, de que han muerto con Él y de que por tanto han resucitado con Él, jamás hablarían así. Imposible. Ustedes no pueden estar unidos a Cristo y ser uno con Él y al mismo tiempo hablar de persistir en el pecado. Ah, no, Él me perdona. Ah, bueno, por esta vez. Ah, no, pero yo le pido perdón y vuelvo a seguir. ¿Quién te crees? No ha habido nada en tu vida. ¿Acaso esta gran verdad me da licencia para seguir haciendo lo que me atraía? Por supuesto que no, es inconcebible. Cuando tú tienes la salvación, cambias. Todo el que sabe y cree que ha resucitado con Cristo, inevitablemente deseará andar con Él en novedad de vida. Así es como presenta Pablo su poderoso argumento y su demostración. Y de allí llegamos a la conclusión. En este campo debemos siempre estar conscientes de que al hablar con otros, nunca debemos dirigirnos solo al corazón, no. Y aún añadiría que tampoco debemos dirigirnos solo a la voluntad, tampoco. No. Este es un principio muy importante. Y debemos tenerlo presente tanto en el trato personal como en la predicación. Siempre habrá de influirse en el corazón a través del entendimiento. Primero la mente, después el corazón y finalmente la voluntad. No tenemos derecho de enfocar nuestras baterías hacia el corazón, ni en nosotros mismos, ni en ninguna otra persona. He sabido de hombres de mala vida que para su propia condenación han hallado consuelo en el hecho de que en una reunión religiosa llegaron a conmoverse emocionalmente hasta las lágrimas. Lloraron, lloraron, lloraron y alegaron dicen, no, yo no debo ser tan malo, porque de lo contrario no habría reaccionado así. Pero sus deducciones son falsas, pues su respuesta emocional la produjeron ellos mismos. Y piensan, si esto hubiera sido en realidad una respuesta a la verdad, hubiera cambiado su vida totalmente. No debemos dirigirnos nunca solo al corazón o a la voluntad, no. La verdad llega al hombre a través del más grande don que Dios le ha dado, la mente, el entendimiento. Dios hizo al hombre a su propia imagen, y sin duda la parte más impresionante de esta imagen es la mente y su capacidad de asimilar la verdad. Dios nos ha dotado de ella y a través de ella nos hace conocer la verdad. Sin embargo, Dios no nos permite pensar
pensar que todo termina con el intelecto, no. Empieza con él, sí, pero sigue adelante. Conmueve luego el corazón. Y finalmente el hombre rinde su voluntad, no para obedecer de mala gana o contra su voluntad, no. Lo hace de todo corazón y se une al cuerpo de Cristo. Ya no es tengo que ir, no, quiero ir. Y no solo los domingos, los martes, los sábados. Hermano, vamos a hacer otra célula. Hermano, vamos a revisar. Hermano, vamos aquí. ¿Qué podemos hacer? Vamos a buscar las almas. Eso hace una persona convertida realmente, que está en equilibrio su mente, su corazón y su voluntad. La vida cristiana es una vida gloriosa y perfecta que envuelve y captiva la personalidad entera. Lo transminas. La libertad que el Señor te ha dado nos liberta. Quiera Dios hacer de nosotros cristianos equilibrados, hombres y mujeres de quienes pueda decirse que de manera clara y evidente se han sometido de corazón a la enseñanza que ha sido transmitida. Seguiremos en nuestro siguiente estudio, en el mismo estudio, viendo otras características. Damos gracias al Señor por lo que nos ha revelado el día de hoy. Inclinen su rostro. Si se ponen de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por tu palabra de vida, Señor, por tu evangelio, Padre, que es un todo, Señor. Oh Padre, ayuda, Señor, a todos, Padre, los que estamos aquí, Señor, y todos los que nos siguen en la red, Padre, todos los que lleguen a escuchar, Padre, que haya esa apertura en su mente, Señor, en su voluntad y en su corazón, Señor, en su mente, en su corazón y posteriormente en su voluntad, Padre, para que se lleguen, Señor, en la armonía en la cual tú nos has creado, Señor, en tu amor tan grande, Padre. Te damos gracias, Señor. Que esto sea un parteaguas, Señor, en muchos de los que aún no te conocían, Padre, pero hoy han sido tocados. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén. Amén.